Adina Chelminsky. Jacobo Agami. Bienvenida Así Como Viene, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Le hemos pasado muy bien y muchas cosas no hemos podido grabar todavía, pero qué interesante persona. Espérate, ya se me acabaron todas mis historias en los 4 minutos que estuvimos esperando que se graben los micrófonos. La primera pregunta que tengo, ¿por qué el pelo rosa? Mira, siempre he tenido el pelo de colores extraños, no rosas. Y un día en la pandemia, a mí la pandemia me cayó como una patada en... Y un día en la pandemia tenía el pelo güero. Y un día le hablé a mi tinturista, que es lo máximo, que es una de estas señoras mexicanas que tiene un oficio que es lo máximo. Y le dije, Gaby, ven a mi casa, necesito que hagas algo en mi pelo que me haga ser feliz. O sea, le pusiste... Y me dice, ¿cómo? Le dije, trae el tinte que quieras. Yo me necesito ver en la mañana y me necesito reír de algo, porque me le estaba pasando, digo, creo que todos nos las estábamos pasando muy mal. Fue un momento duro, sí. Pero era el mero principio, o sea, este mero principio cuando empezaron a crecer los casos de hospitalizados y cuando no era el COVID como lo estamos viendo ahorita, que ya nos dimos cuenta que hay vacunas y hay cierto manejo. Y me dijo, órale, rosa, rosa. Y me pinté el pelo de rosa. Y dicho y hecho, los siguientes días, y vaya, el resto me levantaba en la mañana mentando madres por alguna u otra cosa, invariablemente. A lo mejor porque había levantado, me he visto la mañanera, pero me levantaba, me veía en el espejo y decía, ¿qué huevotes tengo? O sea, es un recordatorio para decir, sí, ¿qué huevotes tengo? Y agarró y gustó y me encanta y... O sea, hoy es como un rasgo de personalidad. Un rasgo de personalidad. Ya me está entrando el miedito de cuando sea viejita y no me lo puedo pintar de rosa, ¿qué voy a hacer? Pero veré en ese momento. Más viejita. Lo arreglas. Algo encontraré. Adina, ¿qué tantas cosas estás haciendo hoy? Me gustaría, ¿cómo puedo empezar con la pregunta para que realmente podamos ir hasta atrás? ¿Cómo empezó tu trayectoria a estar donde estás hoy? Desde que estás emprendiendo un negocio, estás en muchos medios. ¿Cómo empieza toda esta inquietud por hacer tantas cosas? Corría el año de 1492, no. Adina, te ves como de 25. O sea, les voy a aquí. Platicar algo. Creo que mi historia empieza cuando yo estaba en tercero de prepa. Me encantaba cocinar, me sigue encantando cocinar. Y estos son los 1990 y tantos, o 1980 y tantos. Y en ese momento habían 2 cosas diferentes en el universo. La primera es que ser chef no era Enrique Olvera. Ser chef, o sea, no tenía ni el caché, ni la sofisticación, ni las posibilidades de estudiar como tiene ahorita, número 1. Número 2, uno le hacía caso a sus papás. Cuando yo iba a salir... Pequeño detalle, sin chistar, o sea... Cuando yo iba a salir de la prepa, un día agarré a mi papá y le dije, fíjate, pa, que quiero ser chef. Y sin preocuparse si me iba a traumar, ni ir a terapia, ni consultarlo con nadie, se voltó muy tajantemente y me dijo, yo no empecé a trabajar a los 12 años en la tlapalería de mi papá para que tú acabes atrás de una estufa. Entonces, ¿me haces favor de estudiar algo con lo que te puedas ganar la vida? Estudié economía. ¿Y qué creen que hice? Estudié economía. Ok. Que me encantó y mi papá tenía razón y ahorita sigo cocinando porque me encanta. Pero creo que el haber estudiado economía, que es una carrera te lleva a muchísimas cosas, pues me ha llevado a muchos lugares en donde estoy hoy, porque puede ser una ciencia muy financiera, una ciencia muy social. Y sí creo que ahí como que empieza mi camino profesional. Estudié economía, hice una maestría en finanzas, hice una especialización en evaluación corporativa, que hoy no sirve de nada. En Absolutamente ese momento, nada. O sea, de nada. Estamos hablando de 1900. Y empecé a trabajar en una casa de bolsa, en un banco, haciendo estrategia de inversión para la banca privada. Y una cosa fue llevando a la otra. O sea, este dicho de John Lennon de "Life is what happens to you when you're busy making other plans", es completamente cierto. Porque si hace 25 o 30 años me has preguntado, ¿dónde quieres estar? No sé qué hubiera contestado. Esto, seguro no lo hubiera contestado. Lo que pasa es que también las cosas que se van presentando, como dices, no puedes planear todo. Y de hecho, esa es creo que la parte más padre, que tú tengas una hipótesis de lo que quieres hacer y te das cuenta que
mientras vas resolviendo preguntas que te vas haciendo, te va llevando a otro camino. Y te voy a decir algo, también el mundo en los últimos, seguro mi papá decía lo mismo y mi abuelo decía lo mismo, pero no creo, porque en los últimos 25, 30 años, el mundo ha cambiado abismalmente en términos de negocio. Lo estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar sobre la visión que tenemos los empresarios, el papel que tenemos y que podemos jugar también las mujeres, porque sí tengo que ser muy sincera, si yo hubiera nacido una generación antes, se me hubiera complicado muchísimo más el panorama. Y ha cambiado muchísimo. O sea, yo creo que en 1989, 1990, si querías decir quieres ser emprendedor, no sé ni siquiera si la palabra emprendedor está en el diccionario. No. ¿Cuándo se creó la palabra emprendedor? Ya ven, ¿Ya viste para qué es el fact check? Para eso es el fact check. Exactamente. Pero la verdad es que hoy estoy en un lugar. Siempre pensé, no sé, o sea, sé que tu audiencia tiene muchos años, pero cuando cumplí 30 dije, puta, soy lo más vieja del mundo. Cuando iba a cumplir 40, sí me entró la típica crisis de los 40 en donde sí decía, ahora sí ya sé, lo que ya no hice hasta ahorita, ya fue. Ya fue. Y ahorita estoy a punto de cumplir 50 y sin temor a equivocarme te puedo decir que es la mejor época de mi vida. Porque ya tengo todo un bagaje de cosas que he aprendido, Seguro. de gente que he conocido. Y sigo teniendo unas enormes ganas de comerme el mundo en muchísimos sentidos, no solo en la parte financiera, que también es un factor, pero la verdad es que para todos los que tienen miedo de cumplir 50, está increíble. Todos cumplan 50, o sea, vivan hasta 50. Sí, 5 estrellas. Exacto, pero te voy a decir también porque creo que, o sea, a ver, yo puedo... ya sabemos cuándo fue la... La palabra entrepreneur, que es francesa, viene de 1850 y se refería a constructores de puentes, caminos o arquitectos. Pero fue hasta la década de 1920 que el término emprendimiento fue acuñado por Schumpeter como una persona que está dispuesta a convertir una nueva idea en una innovación exitosa. Ok, no es una palabra muy antigua. Bueno, pero en la sociedad mexicana de los 90s, por no aumentarle la parte judía que ahí entra en... Todavía es más complicado. Todavía es más complicado. Sí era un tema, o sea... Claro. Yo ahorita que decías lo de tener 50, yo creo que algo que pasa mucho es que mientras más chico eres, menos paciencia tienes y es cuando más tiempo tienes. Y se hace, yo creo que se va haciendo como que al revés. Aprendes que la paciencia es una virtud y tienes que entender que mientras vas creciendo también vas desarrollando cosas que no tenías antes, que son características que te hacen además sentir más seguro porque sabes tomar decisiones de otra manera y es experiencia. Y cuando eres más joven, te quieres comer al mundo, pero no sabes ni por dónde empezar. Entonces, lo que tienes es muchísimo empuje, cero experiencia. Y mira, ahorita, y otra vez, estamos platicando esto antes de entrar a grabar. Ahorita que tengo un negocio en donde toda la gente con la que trabajo está en sus 20s y sus 30s, la verdad me doy cuenta que sí hay una combinación increíble entre la vejez, por decirlo de cierta manera, porque me queda claro que para la gente de veintitantos que trabaja conmigo, sí. ¿Eso tú crees que es vejez? No, ellos creen que es vejez. No. Por mucho. Pero sabiduría. Hay una combinación padrísima. O sea, hay una crítica enorme sobre si los millennials, y los Gen X, sobre los Gen Zs, qué traen al mundo del trabajo. Y creo que lo que traen, independientemente de lo bueno y lo malo que tiene cada generación, es este complemento increíble transgeneracional que se está dando hoy en los ambientes de trabajo. Y has estudiado mucho el negocio familiar también. Tengo experiencia aledaña a los negocios familiares. Las estructuras de poder ahí son diferentes, pero sí este tipo de... Sí el poder incorporar diferentes visiones y diferentes generaciones y diferentes empujes y diferentes... se vuelve muy importante. Siempre y cuando los que están arriba, jerárquicamente o cronológicamente, tengan el callo y para saber que tienen que escuchar, saber que tienen que dejar a los más jóvenes actuar. No, bueno, es que si no, entonces no hay combinación de generaciones. Simplemente es... Imposición. Sí, es imposición. ¿Y cómo, en tu experiencia, cómo se manejan o cuáles son... Me platicabas afuera antes de empezar que hay muchas teorías en cuanto a los negocios familiares
y en cuanto a emprendimientos de familias empresarias, no necesariamente dentro de un negocio familiar? Mira, te voy a contar la mejor historia de negocio. Es mi historia favorita probablemente de la historia de los negocios. Hace muchísimo tiempo, bueno, a lo mejor 10 años, me fui a Harvard a tomar un curso de emprendimiento familiar. Y en Harvard mucho como funciona es, son casos en donde llega una persona y lee su caso y es la persona que vivió ese caso la que te está presentando. Entonces llega un señor, o sea, mayor, 60s o 70s, australiano, y nos empieza a platicar la historia de que su papá de él, en los 50s, en los 40s, en los 60s, había inaugurado, emprendido, el negocio de publishing más grande de Australia. O sea, publishing cuando publishing era publishing, mucho antes de internet. Mad Men. O sea, cuando la gente leía el periódico y se ensuciaba los dedos, en la época de las revistas, el negocio de publishing y de printing más grande de Australia. Y tiene un hijo, que es él, que, o sea, el papá es de traje, muy tradicional, un hombre de negocios muy tradicional de los 50s, de los 60s, de los 70s. Y tiene un hijo, que es el señor que está presentando, que es hippie, reaccionario, con unas ideas loquísimas de negocio, y empieza a trabajar en el negocio familiar. Y dice que se encontraba con su papá, o sea, encontronazos con su papá en cada esquina. O sea, en cada esquina, de tiro por viaje, había un pleito porque él quería una cosa y su papá quería otra cosa, y él quería una cosa y si se cumplían o no, no era el punto, era que eran fricciones muy constantes. Uh-huh. Pasa el tiempo, él sigue trabajando en el negocio, a veces piensa en salirse, se queda, y llega un momento en donde el papá se va a retirar y tiene que nombrar quién es el próximo CEO. El próximo CEO, y es un negocio que es familiar, donde ellos tienen controlling interest, o sea, la mayor parte de la votación, pero no es un negocio en donde el papá pueda hacer lo que quiera porque se le pega a su gana. Tiene un consejo. Entonces, la posibilidad de que nombrara a su hijo que trabaja en la empresa o la posibilidad de que nombrara a otro de los vicepresidentes era completamente válida. Okay. Y cuando llega el momento de nombrar al sucesor, me encanta esta historia, llama a todo el board y a todos los... Y le dice a su hijo que lo va a nombrar a él como próximo CEO. Y le dice que todos los negocios, para poder ser negocios exitosos, necesitan un vice president in charge of revolution. Y que si él ahora como CEO quiere ser exitoso, necesita él nombrar abajo de él otro vice president in charge of revolution. Y se me hace la historia de negocio más increíble del mundo. Y evidentemente él se quedó como CEO. Se hizo el CEO tradicional, típico, llegó ahí vestido de traje. Y se me hace una... O sea, y al final tuvo que buscar a alguien como él. O sea, alguien que le dijera no. O sea, este tema de el yes man, o sea, de todo el mundo te dice que sí. A veces encontrarte con alguien dentro de tu negocio, como emprendedor o como empresario o en lo que quieras. O sea, también en la vida de pareja. También a veces que tu pareja no todo el tiempo te esté diciendo que sí, mi amor. Sí, mi no, vida, pues sí, si no tendría chiste. Pues sí. Le pueden bajar un poco a mí. Está como muy alto. Yo creo que es esta parte. Porque los negocios son como la vida y la vida es como los negocios. Entonces, todo aplica. Pero es muy importante, y en los cambios generacionales más que nunca, es que siempre va a haber el revolucionario, va a ser muy revolucionario en el momento en el que la empresa tiene que pasar como a otra fase de creatividad. Pero ese mismo revolucionario eventualmente va a ser el que se quedó atrás y va a tener que tener a alguien que sea el revolucionario. Y así pasa igual. Sí. O sea, son choques generacionales. Yo creo que hoy que hay, pues la mayoría del workforce en el mundo es mucho más joven. Para los CEOs, que además para ser CEO, por algo un CEO tiene cierta edad. O sea, absolutamente. Porque tienen más experiencia. Simplemente por eso. Es más complicado porque entonces hay choque generacional. Pero es lo que te hace que puedas avanzar, si quieres. Y te voy a decir algo que es, creo que la cosa más importante que aprendes con la edad, independientemente de dónde vengas o qué haces, el tema de manejo de gente. Totalmente. O sea, porque cuando eres joven,
recursos tecnológicos, qué bruto, se lo saben de ida y venida, algoritmos, herramientas técnicas del negocio de cada quien, se las saben. Pero creo que la parte más importante que se nos olvida hoy por hoy de los negocios es que por más tecnificados y tecnológicos que seamos, los negocios siguen siendo espacios de gente. No, y lo único que te da manejo de gente es la experiencia en el manejo de gente. No, y muchas veces, también ahí sí creo que hay, por eso es que hay diferentes roles en las empresas, porque también las personalidades no son iguales. O sea, no es lo mismo, no sé, no te podría decir hoy a qué nivel jerárquico de las organizaciones, pero, por ejemplo, no podría ser un director de ventas que no se pueda relacionar con gente. No tendría sentido. No para nada. Bueno, no sé, yo creo que no. No, y a lo mejor puedes tener un director de tecnología que mande todas sus instrucciones por correo electrónico. Pero sí hay algo, o sea, sí las empresas más exitosas son las empresas en donde puede existir esta vinculación entre la gente, que se ha vuelto muchísimo más complicado en los ambientes híbridos o remotos de trabajo, pero sí creo que es algo muy importante. Para el fact checker, este es un fact que no tienes que checar, pero okay. es un buen dato de trivia. En Harvard, el Harvard Business Review hizo un análisis de las cualidades más importantes que tenía que tener un líder. No un jefe, un líder. Y la cualidad número 1 que marcan, y tienen muchos artículos escritos al respecto, es la humildad, humility. Uf, es la única, yo creo que esa es la única que te permite crecer. Me diste en la madre. ¿Por qué? Porque justo creo que tengo muchas habilidades interpersonales, pero creo que la humildad ha sido algo con lo que he tratado de trabajar toda mi vida. Búscalo, tienen muchísimos artículos sobre humility, porque cuando eres humilde, puedes aceptar errores, puedes liderar mejor gente, puedes aprender más. O sea, es todo un concepto, no solo la falsa humildad de decir, ay, sí, yo soy igualito y me siento contigo en la mesa de lunch. No, tienes que aprender a escuchar. La humildad real de aprender a escuchar y poderte relacionar desde la vulnerabilidad con la gente. Lo que pasa es que eso hoy está en... Bueno, a ver, venimos de como dices, hay un choque generacional, pero el CEO pasado, o mínimo de lo que yo he podido experimentar, muchas veces es el que tiene la razón, porque está donde está, porque fue el que creó el negocio, por lo que sea. Pero eso llega a un punto en el que te frena. Que te frena. Si quieres ser empresario, tienes que poder dirigir a gente que haga las cosas que tú no sabes hacer tan bien, o que haga cosas mejores que tú. Y justamente para que puedas ser un empresario, no necesariamente tienes que dirigir tu negocio. No necesariamente. Es más, a lo mejor ni siquiera deberías de dirigir tú tu negocio. Estoy absolutamente. O sea, y implica esa humildad de saber en qué eres bueno y qué eres malo. Hay gente muy buena estratégica y muy mal operativa. Claro. ¿Cómo manejas todo esto con tus hijos, por ejemplo? Uf. Episodio 2. Episodio 2. Adina está tirada en el piso, terapeándose, diciendo... Que sí pasó. Evidentemente pasó ayer. Sí pasó? Acabé tirada en el piso y mis hijos, en vez de levantarme, me tomaban fotos y las subieron a las redes sociales. Sí pasó, es real. Creo que tener hijos, y te vas a dar cuenta en unos años, es la lección de humildad más grande de la vida. Porque te confronta con muchísimas cosas y te confronta con una cosa que a mí por lo menos me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo hijos más grandes, con el tema de soltar, que es un tema que en todo lo que haces en la vida es lo mismo. Cuando tienes un negocio, a veces tienes que aceptar que tú no eres el mejor para llevar a ese negocio al próximo nivel y tienes que soltar. Cuando tú vas a hacer una cena en tu casa, a lo mejor tienes que aceptar que no eres la que mejor hace el arroz y lo tienes que mandar maquilar. Y cuando tienes hijos... Me encantó o sea, pensé en la cena y maquilar el arroz. O sea, se me hizo el término más empresarial para una comida que he escuchado en mi vida. No sé hacer arroz. Entonces, lo mandas a maquilar. O sea, le pido a alguien, si yo voy a cocinar, le pido a alguien que me haga el arroz. Me encantó el porque término. Se me sigue batiendo. O sea, es un tema enorme el arroz cuando eres mujer. por más que hagas otras cosas en tu vida. Y con los hijos tienes que aprender que los hijos no son tuyos.
no van a hacer lo que tú quieres. O sea, y no me refiero al punto de no se van a poner el pantalón cuando tú quieres que se lo pongan o no se van a poner los zapatos. Conforme van creciendo y conforme se van haciendo adultos, que es el momento en donde estoy yo ahorita, te das cuenta que las decisiones que tú tomaste en tu vida, que tú piensas que son súper cool y les cuento la anécdota de mi papá y me pinto el pelo de rosa, para ellos son arcaicas y no quieren romper con todo eso y quieren otras cosas. Y el respetar las decisiones de los demás cuando son tus hijos y muchas veces cuando dices, en la torre se van a dar un madrazo. Pero tiene que dar. Sí, es un asunto enorme de humildad. Y lo mismo aplica en los negocios. O sea, la verdad es que sí es un ejercicio de humildad y de enorme satisfacción, como todo en la vida, y entrando al tema un poco, ligándolo con los conceptos financieros, es un tema de riesgo-rendimiento. Siempre a mayor riesgo. Y la paternidad y la maternidad es una montaña rusa, pues mayor rendimiento. Pero sí es un gusto aprendido. Sí, y hoy que lo puedo experimentar, hoy, a ver, es un bebé todavía, pero también es un sentimiento de amor muy diferente. O sea, como que, no sé, o sea, te vuelves a enamorar. Y te das cuenta que harías lo que fueras por tu hijo. Sí. O sea, podrías matar a alguien. Sí. O sea, alguien que lo amenaza, totalmente. Literalmente. No, totalmente. Es survival mode. Sí. No, de acuerdo. O sea, es lo más primal que hay y te tienes que dar cuenta que pues, lo tienes que combinar con la vida y nunca se te quita, ¿eh? Y luego te pasas justificando, no, es que defiendo mucho a mis hijos y por eso piensan que soy muy ridícula. Nunca se te quita. Siempre los ves chiquitos y siempre los quieres proteger y acabas haciendo el ridículo. Sí, pero lo dijiste, es verdad, o sea, ese es un instinto natural. A ver, cuando tú te encuentras un oso bebé, lo que más deseas es que no esté su mamá. Lo que más. Te mata. Es un instinto nato. Tú trabajas mucho con emprendedores jóvenes, por lo que me contabas. Si quieres, platícanos un poco de qué es Catalyst. Catalyst es una aceleradora y una incubadora de la comunidad judía pro bono que inauguramos hace 7 años y que hoy por hoy en la aceleradora hemos pasado como 140 proyectos y en la incubadora más de 200. Y estamos, o sea, no es es el trabajo social que hago. Hoy soy presidenta del consejo y es padrísimo. O sea, no hay nada más reconfortante en la vida que ver el brillo en los ojos de un emprendedor que a veces no son jóvenes, tenemos de todas las edades, hombres, mujeres, que tiene esta visión de negocio y que la quiere hacer realidad. Algunos están completamente deschavetados y no tienen idea qué es emprender y piensan que es... la Cuba más grande del mundo. Sí, gasolineras VIP. Sí, gasolineras VIP y voy a trabajar en mis horarios y a las horas que yo quiera. Pero hay esta parte del espíritu emprendedor muy increíble y muy esperanzadora en el mundo en donde estamos viviendo, en donde, y aquí voy a usar la frase que más va a demostrar mi edad, en donde cuando vemos a los jóvenes pensamos que han perdido el camino. Y, ya, desde que empezaste con jóvenes, sí, ya fue. Chavos. Son los chavos. Y la cultura del merecimiento. Pero sí hay un tema hoy por hoy en donde ver gente que tiene esta sed de poder hacer cosas diferentes, bien, de salirse de las estructuras. Y no siempre quiere decir emprender un negocio. Hacer las cosas diferentes en el negocio en donde trabaja. O sea, el ser emprendedor no es solo abrir un negocio de tecnología, es vivir tu vida profesional e incluso personal de una manera diferente, encontrar nuevas maneras o nuevos caminos para los negocios familiares establecidos, o sea, el ver gente y estar en contacto con gente así, o sea, es como que el elixir de la eterna juventud, porque te tiene que dejar algo que te encante. Y es no parar. Sí, es no parar y es perderle un poco el cinismo con el que vemos la vida. Hoy por hoy, si te levantas y ves las noticias en la mañana, lo único que puedes decir es hacia dónde vamos. Este mundo, pues, ¿para qué hago cosas diferentes? El mundo está a la fregada. O sea, hoy, si hubiéramos grabado ayer, era ayer. No, es una locura. Y hay gente, y mucha, y más de la que pensamos, que aún así tiene esta
sed y esta hambre por hacer el mundo un lugar diferente para ellos, para México, para sus familias, para la comunidad, para la sociedad, en todos los niveles, y es increíble. Y hablando de eso, voy a hablar de la parte de los jóvenes, de los chavos, de los chavos. ¿Qué retos tú le ves hoy en día a los jóvenes que quieren emprender? Me gustaría decirte negocio, pero lo que dijiste me encantó y me lo voy a quedar para guardarlo ahí en mi caja de herramientas. Pero no necesariamente emprender es un tema de negocio, es simplemente desafiar el status quo, yo le podría llamar. Pero específicamente en cuanto a proyectos empresariales, los jóvenes, ¿qué retos ves donde sientas que se generaliza o sucede como más, se repite más veces ese, no voy a llamar el error, pero ese reto que siempre todos lo tienen? O sea, que no es como un tema de solo buscar inversión, ¿no? O sea, ¿qué retos le ves? Yo creo que el gran reto que tienen los chavos, y los no tan chavos, cuando van a empezar a emprender, es que no saben todo lo que se requiere. Vivimos hoy en un mundo donde la palabra emprendedor, ¿cuántas búsquedas si buscamos emprendedor, cuántas búsquedas en Google hay? No, o sea, todo el mundo te dice, no, si tú quieres ser emprendedor, es facilísimo y vas a poderlo hacer a tus horas. 47 millones. Okay. Vas a poderlo hacer a tus horas, vas a poderlo combinar. Ser emprendedor es un dolor de estómago. O sea, necesitas tener la convicción, necesitas tener las redes familiares o sociales que te contengan, o sea, no porque necesitas tener apoyo familiar y social, necesitas tener conocimientos, necesitas tener paciencia, necesitas tener un estómago blindado porque los corajes que van a ser enormes. Necesitas saber ser emprendedor y necesitas también una cosa que poco les enseñamos a los chavos, y otra vez, que es, les enseñamos a tener miedo al fracaso. Y si quieres ser emprendedor, necesitas empaparte de fracaso y saberlo manejar. Porque nos enseñan que el fracaso es la antítesis del éxito, lo cual es completamente falso. El fracaso es una parte intrínseca del éxito. Y si queremos, y lo que pasa con muchos chavos es, tienen su primer fracaso o tienen una serie de mini fracasos y dicen, esto no es para mí. O sea, y pues no, ¿quieres ser emprendedor? Te tienes que aprender a sobar todos los fracasos, tienes que minimizarlos, sin lugar a dudas, tienes que saberte sobar, tienes que pararte con la cabeza en alto, tienes que saber pedir disculpas donde hay que pedir disculpas, tienes que aprender de ellos. Primer error. Y segundo error es que la gente piensa que emprender es tener grandes ideas, nada más, y también es tener enormes raíces. Y por enormes raíces es tener conocimientos técnicos importantes, que si no los tienes, los necesitas aprender. No hay emprendedor que pueda ser emprendedor si no tiene conocimientos básicos financieros, conocimientos básicos contables, conocimientos básicos legales. O sea, hay ciertas cosas muy aburridas que dices, no, prefiero soñar y hacer mi logo y ver si en Instagram me dicen que el morado del logo es el color del éxito, etcétera, etcétera, a decir, tengo que aprender a hacer un estado de resultados. Sí, o tengo que sentarme con el abogado a ver si registro mi idea porque la propiedad industrial. Entonces, creo que esos son los dos errores. Pensar que es fácil y no estar acostumbrados a que el fracaso va a ser una parte intrínseca de todo lo que hagas. Y el entender que no solo son alas, también son raíces. Lo que es muy sorprendente de eso es que el primer, ¿cómo llamarlo? El primer reto o barrera que parecería que existe para el emprendedor es la lana. Y no necesariamente. No necesariamente. O sea, no necesariamente porque, a ver, sí vas a necesitarla, pero la puedes conseguir de muchas maneras. Yo creo que es una persona justamente con drive. O sea, yo quiero hablar específicamente de la gente que es echada para adelante. O sea, si no estás dispuesto a tocar puertas, pues entonces no tiene nada que ver con dinero. Entonces no vas a llegar a ningún lugar en general. Y a tener humildad. O sea, pregúntale a cualquier emprendedor o cualquier emprendedor dentro de su empresa familiar o dentro de su empresa establecida, ¿cuántas veces te han dicho que no y te han cerrado
tu socio, tu cliente, tu proveedor, la puerta en la cara y hijos. Y te voy a decir algo. El dinero es un tema muy importante. En México el financiamiento a emprendedores es un tema tototototota porque sí está muy, muy, muy limitado. Pero una mala idea o una mala ejecución no se soluciona a billetazos. Entonces, tienes que tener una buena idea, tienes que tener sobre todo buen poder para ejecutar esa idea y el dinero yo creo que sería el tercer punto. Y si yo pudiera decirte que todas las personas, yo veo que todas las personas exitosas llaman en lo que sea. O sea, y creo que esta es una cualidad que se comparte entre todos, es que son gente muy que hace. O sea, es hacer. O sea, ok, ya tuve el fracaso, llámale como quieras, llámale fracaso, oportunidad, o como más te acomode para que te sientas bien, pero ¿qué haces con eso? O sea, a ver, yo tengo una experiencia con un cliente que me lo dijo clarísimo, me dijo, mira, yo sé que no eres el más barato, yo sé que te equivocas, pero eres el que mejor me resuelve cuando tienes un problema. Te voy a decir algo y una vez me lo dijeron cuando empecé a trabajar con el primer negocio que abrí. Tú no eres un proveedor de bienes o un proveedor de servicios, sea lo que seas. Tú eres un resolvedor de problemas de tu cliente. No vendes chicharitos, no provees el servicio de crecimiento de chicharitos, no. Tú lo que tienes que hacer con tu cliente es resolverle sus problemas. Porque lo único que no necesita tu cliente cuando te compra, es más problemas. Es más problemas. No, claro. Es que tú le tienes que resolver a tu cliente todos los problemas. Y te voy a decir algo, y otra vez la frase de mi papá, que lo menciono mucho siempre, que tiene una frase que me encanta, que es la suerte la reparten tempranito en la mañana. Sí, importa la suerte y la suerte es muy importante, hay que buscar la suerte y hay que escribir 1000 veces quiero tener suerte y hay que convocar o como se llama lo que hace la gente que hace esas cosas. Manifestar, perdón. Hay que manifestar. Es muy TikTok eso. Sí, hay que manifestar enfrente del espejo, pero te tienes que levantar tempranito en la mañana a darle. O sea, manifiesta todo lo que quieras, pero en tu escritorio estás sentado temprano en la mañana o en la calle o viendo un cliente o resolviendo. Y hay muchos, últimamente yo he sentido que hay muchos falsos gurús, ¿no? O sea, que son los que están educando a mi generación, que te dicen, no, tú, clásico ejemplo, ¿no? Tú salte el 9 to 5 mañana. 4-hour work week. O sea, o el 4-hour work week. O, no sé, tú bríncate porque ahí es donde empieza. A ver, hay muchas cosas de cierto en decir, me aviento a hacer un proyecto. Y sí puede ser que, por ejemplo, pero eso puede pasar en cualquier negocio, que la única manera de solucionar un problema de raíz, vamos a pensar, tienes un problema severo en algún área de la empresa y te das cuenta que el gerente es el que está creando muchos problemas. Lo primero que tienes es quitarlo. Y vas a decir, no, ¿cómo lo quito? Voy a generarme un problema más grande. Sí, pero hasta que no tienes el pedo encima, no lo vas a resolver. Eso tiene sentido. Absolutamente. Okay. Sí. Habiendo dicho eso, creo en todas esas frases, menos en las que acaban, todo esto puede ser tuyo por $19.99. Totalmente. O sea, ya se acabó. No es fácil. O sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil ni en dinero, no es ni barato en dinero. No es fácil en soluciones de sigue 5 pasos, porque quitaste a ese gerente. Ahora hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Rómpete la cabeza porque no sabes hacer exactamente lo que hizo ese gerente. Entonces te tienes que ir hacia atrás y decir, ¿cómo no sé lo que hacer? Lo que hizo, o sea, no tengo los procesos. O sea, claro. Tienes que aprender de tus errores. Y hay que hacer. Hay todo el tiempo. Entonces, estos falsos gurús, también siento que han llevado a mucha gente a ser conformista en el sentido de decir, como ya lo pensé y yo sé que me lo merezco, entonces ya lo tengo. Y no es así. O sea, de hecho es justo todo lo contrario. O sea, cuando crees que te lo mereces, ya, o sea, qué bueno que crees que te lo mereces, pero tienes que hacer algo al respecto y no te lo mereces, te lo ganas, que es completamente distinto. Nadie se merece nada. Nadie en la vida se merece absolutamente nada. Si estamos aquí sentados en este podcast, si estamos oyendo, la gente está oyendo el podcast, tenemos que partir del punto que todos los que estamos en este espacio tenemos un nivel de privilegio dado. Entonces, no podemos actuar desde el merecimiento en ningún sentido. Necesitamos actuar desde lo que yo puedo aportar hacia.
mi trabajo, aportar hacia mi familia, aportar hacia mi país. O sea, necesitamos partir no de venga para acá porque no, va para allá. Porque es la única manera, nuevamente, de generar vínculos de trabajo, de familia, de sociedad, de país, que nos hacen un chorro de falta. Un chorro de falta. Cuando tienes muchos empleados a tu cargo, digo, no me vas a dejar mentir, te das cuenta lo importante que se ha vuelto cada vez más en este país poder construir ambientes de trabajo sanos en un país en donde las relaciones y los vínculos, y no es un tema político, no importa quién le vayas, en donde los vínculos humanos se han perdido, en donde la polarización en todos los sentidos, o sea, vete a una escuela, o sea, en todos los sentidos hemos perdido esta capacidad de vincularnos con la otra gente. Yo creo que el problema con eso es que han dejado de ser ambientes colaborativos. Exactamente. O sea, y viene de la humildad. Porque si yo me merezco algo y ya lo decreté o manifesté o como sea. Lo tiktokeé. Pues no tengo por qué generar un vínculo con nadie más. Pues que vengan y que se vinculen conmigo, porque yo no me tengo que vincular con absolutamente nadie más. Eso es un tema o sea, y es muy raro cómo, a ver, no me linchan con lo que voy a decir, pero yo creo que el pedirle al otro que respete tu individualidad, pero tú no respetar a la de enfrente, está del nabo. Sí. O sea, y hoy en día eso está cañón. Pero en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Discusión que tengas, en el ambiente que tengas, político, de preferencias sexuales, de identidad de género, de decisiones personales de tu vida, de si trabajas como mujer o no trabajas, de si tuviste hijos, todos los temas de discusión no son un trampolín para discutir, es una alberca para ahogarse. Salud. Perdón. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, de acuerdo. Y ahorita que dijiste el tema de la mujer, ¿qué es emprender como mujer? O sea, tú ves retos específicos como... A ver, sí hay retos específicos como mujer, pero ¿tú qué sientes sobre el emprendimiento como mujer? En México voy a hablar porque es la experiencia que podremos platicar, pero ¿qué es? O sea, ¿cuáles son las realidades? ¿Cuáles son los mitos? Hay un techo de cristal, sin lugar a dudas, pero muchas veces ese techo de cristal también es el que tenemos las mujeres en la cabeza. ¿A qué te refieres con un techo de cristal? Ok. Sí es un ambiente más difícil para emprender. Hay menos créditos, hay menos credibilidad, hay menos... por ejemplo, ya está muy documentado, los departamentos de compras prefieren comprarle insumos a empresas lideradas por hombres. O sea, sí hay un tema de un techo de cristal. O sea, en donde hay retos especiales o específicos a los negocios emprendidos por mujeres. Sin lugar a dudas. Habiendo dicho eso, y sin entrar en un tema de feminismo ni diatriba de ningún tipo de género, también las mujeres hoy por hoy, en México, tenemos un problema con los límites que nos ponemos a nosotras mismas. Hay mucho menos mujeres estudiando carreras tecnológicas. Hay mucho menos mujeres acabando sus carreras. Hay mucho menos mujeres profesionalizándose por hablar de un tema nada más. Hay mucho menos, nos atrevemos mucho menos que los hombres. Nos refugiamos muchas veces en trincheras muy cómodas. Y tiene que ver también mucho con las dinámicas de pareja, sin lugar a dudas, que tienen que cambiar. Pero muchas veces las mujeres no nos echamos para adelante. Sheryl Sandberg, que es, digo que fue porque se acaba de salir de Facebook, pero sin lugar a dudas la mujer más importante en el mundo de la tecnología, tiene un libro que escribió que se llama Lean In, Echarse para adelante, sobre cómo sí existe un techo de cristal y sí existe una cancha dispareja para emprender o para trabajar como mujer versus como varón, pero también nosotros nos tenemos que echar para adelante. Eso es lo más valioso. O sea, da más miedo, puede ser, como dices, pero es hacerte responsable o sea, es como decir, justo porque existen diferencias, ya no lo hago. ¿Por? Y te voy a decir también, el buscar mujeres más echadas para adelante en el medio profesional implica que como mamás
sacrificios No, diferentes. tenemos que educar a nuestros hijos varones Ujú. a también, no quiero decir echarse para atrás porque suena como un retroceso, pero también hacer muchísimo más, estar mucho más involucrados en todo lo que es la vida de casa y de pareja. O sea, No, o sea, hoy lo estoy viviendo un poco más. No es igual por la edad. O sea, digo, en la edad de mi bebé que tiene 2 meses, lo que necesita es comer. absoluta, O a sea, su mamá. exacto, necesita a su mamá. Pero después, yo sí he visto que la parte más difícil de la maternidad, en lo poco que he vivido, es pensar que estás dejando todos los proyectos que arrancaste, los dejas a la mitad. O sea, y parecería que ya no los puedes volver a retomar. Y eso creo que es la parte que más les afecta. Y ahí es donde tú como pareja, no hombre, llámalo como quiera, tú como pareja, Absoluto. realmente es donde tienes que decir, a ver, yo como respeto tu individualidad y respeto que tienes proyectos también, entonces dividámonos la chamba. Vamos en esto juntos. O sea, en momentos y en momentos, pero vamos en esto juntos. Porque Claro. como mujer, y creo que también como hombre, porque mira, todo este tema de uno de los primeros libros que escribí, que se llama Cabrón y Millonaria, empiezo diciendo sobre cómo las mujeres seguimos teniendo este mito de las princesas, de vivieron felices para toda la vida y nos educaron para eventualmente que alguien nos va a salvar, y está bien pinche. Pero eso lo escribí en el primer libro, haber sido en el 2008. Para allá lleva 5. Me tomó 10 años darme cuenta que los hombres tampoco la tienen muy fácil, ¿eh? Porque los hombres, siguiendo esta analogía cliché, también crecieron en este ambiente de Disney, en donde el príncipe era perfecto. Eres proveedor. No eras calvo, no tenías pancita, no se te movía el pelo en ningún momento, tenías un corcel, o sea, no un caballo, un corcel y un reino. Y tenías que ser el que daba la felicidad para siempre. Y ubícate hoy como hombre de cualquier edad, en el siglo XXI, en donde dices, ni me alcanza para ser el todo proveedor, ni sé si quiero ser el todo proveedor. A veces me dan ganas de chillar porque a veces me frustro y quiero llorar y se me está cayendo el pelo. O sea, este tema de los Sí, siguen siendo expectativas colocadas en uno y en el otro. y las tenemos que empezar, o sea, las tenemos que cambiar. Y si no cambiar, reírnos de ellas y poderlas compartir, por lo menos. No, seguro. No, o sea, y eso viene de la casa. Absolutamente. O sea, lo que enseñas es lo que aprenden. Bueno, hasta que crecen y los hijos específicamente se dan cuenta que hay un mundo afuera de la caja que les pusiste, porque se las vamos a poner. Pero, o sea, hay un mundo y hay que salir y lo enseñas tú. Y lo enseñas con el ejemplo. Bueno, yo, en caso que quieras estar en pareja, porque puede ser que no quieras. Y también es muy, muy, muy importante decir que hoy por hoy hay muchísimas más opciones para la vida familiar y en pareja que un chavo o un joven o una joven pueden tener. O sea, en mi época, yo ni siquiera me cuestioné si me iba a casar o no, o si iba a tener hijos o no. O sea, era no quería, ni siquiera me cuestioné. Era como, ¿sabes hablar chino? Pues ni siquiera me cuestioné si puedo hablar chino. Claro. Y ahorita hay muchísimas más opciones, lo cual está increíble, pero también el tener tantas más opciones implica mucho más retos y mucho más responsabilidades y pues mucho más aprender sobre la marcha. Ayer tuvimos un invitado con el que platicaba en el coche de camino a grabar y me decía, yo creo que la parte más complicada para la gente de seguir sus sueños es que hay tantas opciones que se abruman con la decisión. O sea, empieza a ser más complicado porque hay todo. Entonces, quieres hacer todo o esta es la mejor y esta también es la mejor, por eso también es la mejor. Entonces, ahí es donde yo creo que viene esta responsabilidad de hacerte dueño de tu decisión y decir, a ver, esta me gustó. Voy a empezar con esta. No sé qué va a pasar, pero voy a meterle full a esto. Y ahí es donde la vida te va a ir. A ver, al final, si le haces caso a tu gut y a tu gut de manera inteligente, porque no es lo mismo decir, mando toda la fregada. Y, No. O sea, yo creo que lo puedes hacer de muchas maneras, pero escuchas a tu gut, la vida te lleva por tus talentos, por tus habilidades, te va a ir llevando a ese camino. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Hay una plática en TED, que es una de las mejores pláticas de TED, que se llama The Paradox of Choice, de un economista que se llama Barry Schwartz. Ok. Sobre cómo cómo el tener tantas opciones disponibles nos ha hecho
mucho más inseguros, o sea, que pensarías, wow, tener mucho más opciones disponibles. Oigan la plática. Dura 15 minutos una plática de TED. Es una maravilla. Yo te puedo decir que hoy en día de las cosas que he comprado en línea, ni siquiera las he buscado, me han llegado y eso me hace las cosas más fáciles. Pero, por ejemplo, piensa a la época antes de tanto comprar en línea, que es un ejemplo que él pone. Si tú en los 70s, o en los 80s, o en los 90s, o en los a principios de los 2000s, te querías ir a comprar un par de jeans, habían 2 pares de jeans, con 2 lavados diferentes, los más oscuros y los menos oscuros, pegados o no pegados. Ahorita, si tú entras y tratas de ver qué pares de jeans te vas a comprar. Son 3 mesas con 6 modelos diferentes cada una. Y con colores diferentes, y ya ni nos metamos en la talla. Y generalmente sales con esos pantalones de mezclilla en tu bolsa y dices, chin, me hubiera comprado los otros. Sí, me pasa, ¿eh? Es la paradoja de la elección. Sí, me pasa. Eso es muy interesante. Las mayores opciones no lo hace más sencillo. Ahora, te voy a decir algo, y está muy chido reírnos del tema de los jeans, pero cuando tiene que ver con decisiones de vida, está más pesado. Y creo que acá dijiste algo muy importante. Irte con tu gut, irte también sabiendo que toda decisión implica renunciar a otras, implica responsabilidad. O sea, todo lo que nada es fácil. Todo lo que tomes en tu vida implica que vas a tener que dejar de ir otras cosas. Implica o sea, todo derecho que adquieres en este camino que vas a adquirir, a llevar, implica también responsabilidades. Y mientras se haga así, creo que mal que bien es la decisión correcta. No perfecta, pero correcta. No, estoy de acuerdísimo. Eso, yo diría que el principio de una vida plena es, lo primero que tienes que hacer es entender que eres 100% responsable de tu vida. 100%. O sea, no puedes pensar que lo que pasa afuera es casualidad. A ver, ya te pasó igual. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí. ¿No? Y eso yo sí creo que eso es algo que hoy falta. Y yo le llamo, pues, tener los pantalones para enfrentarlo y hacerte responsable de tu vida. Absolutamente. Adina, para concluir, muy rápido, tengo una pregunta nada más. Échale. A tu Adina de 19 años, que estudió economía en vez de chef, ¿qué consejo le darías? Ok. ¿Podemos grabar esto mañana? Que piense. Me choca fluir. Dime que me vas a preguntar esas preguntas. ¿Cómo? Pues ya, nada más. Igual, a ver, peor escenario, grabamos otro y cortamos esta parte. Estoy vacilando. Me lo mandas mañana grabado desde tu casa. Sí, tú tranquila. Siempre tienes que levantarte por lo que crees injusto en este mundo. Sea tuyo o no sea tuyo. No tienes que ser la causa para defender la causa. Creo que hoy un punto, va mucho más allá del mundo de negocios, que también tiene que ver con los negocios, pero creo que vivimos en un mundo hoy por hoy súper polarizado, en donde solo defiendo lo que me duele a mí, lo que me toca a mí, lo que va con mis intereses. Pero tenemos que aprender a defender lo que es correcto, nos toque a nosotros o no nos toque a nosotros. Creo que es uno de los temas más importantes que tenemos, que me hubiera gustado aprender antes, lo aprendí más tarde, pero creo que tenemos que tener el valor para levantar siempre la voz en contra de lo que creemos injusto. Y te voy a poner un ejemplo y por qué te lo digo ahorita. Hoy por hoy que estamos viendo todos estos videos de las mujeres en Irán que me tienen, que mira que, o sea, que me tienen, que Irán está a 3 millones de kilómetros de distancia. No. La valentía de esas mujeres creo que es absoluta y totalmente inspiradora para hombres y mujeres en el mundo entero, chavitas. Ojalá y todos podamos tomar una postura como en lo que tengamos que tomarla, como ellas la están tomando. Ahora el que se queda pensando soy yo. Voy a ver cómo voy a poder concluir después. ¿Podemos grabar la respuesta de la Ah, no, ahora la graba ahorita, en este momento. No, pues me encantó. Gracias por la última reflexión. Seguro alguien de lo que lo está escuchando se lo va a quedar aparte. Y pues Adina, qué gusto haber tenido aquí. Muchas gracias por venir. Este capítulo sale el 31 de octubre, entonces si quieren decir su peor miedo para Halloween, también se vale. A ver. Mi peor miedo para Halloween. Te voy a decir algo.
Hay muchas cosas que me dan miedo. Uno piensa que porque tengo el pelo rosa no me da miedo. Me da pánico, todas estas cosas de vértigo. Las ruedas de la fortuna, no las ruedas de la fortuna, las montañas rusas, las tazas, el esquiar, todas esas cosas de vértigo me dan pánico. No son mi peor pánico, pero me dan pánico. La vejez me da mucho miedo. O sea, la vejez en serio vejez, pero eso ya es otro tema completo. Pero, es un buen miedo. O sea, yo te puedo decir que voy a poner dos miedos. Un miedo material, físico, que se puede experimentar con ciertos sentidos, y otro. Yo creo que el primero, las serpientes me dan muchísimo miedo. O sea, cañón. O sea, todo lo demás siento que se puede superar. Las serpientes me dan un pavor. No te ¿por qué puedo no decir. las puedes aplastar? Y porque se mueven o sea, a ver, hay otros animales. Si veo un tigre, ya me mató. ¿Sabes? O sea, la serpiente enredadiza, no la ves venir. O sea, del nabo. Sí. Yo creo que la otra es definitivamente tener un cuerpo que no pueda controlar. Sí. O sea, y creo que viene un poco asociado a la vejez. Absoluta. O sea, sería increíble ser viejita Sí. de esas súper movidas, etcétera. Pero Sí. en el momento que pierdes la autonomía sobre tu cuerpo, esa es la parte de la vejez que me da miedo. No, mucho, porque además a mí me gusta mucho hacer ejercicio, moverme, ir, venir, y me da mucho miedo no poder tener independencia para hacer lo que quiera. O sea, eso sí me asusta. Pero espero que llegue mucho tiempo después y no tengo idea. Yo también espero. Muy bien. Ahora sí, con esa pregunta halloweenense, Adina, Jacobo, gracias por venir. muchísimas gracias. Esperemos que volvamos a grabar pronto. Me encanta la idea. Cuando quieras, Súper. acá estoy de regreso. Nos vemos en el próximo capítulo.